En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ahora nos toca ver un tema que antes lo denominábamos con el nombre de las postrimerías del hombre. Ahora el Concilio Vaticano, y más bien desde que se formuló este último catecismo de la Iglesia Católica, se le ha puesto este nombre que me parece muy hermoso: creo en la vida eterna. ¿Sí? Y pues, si ustedes se ponen a meditar un poquito en lo que es nuestra religión, pues van a llegar a esa conclusión de que la meta de nosotros, los hijos de Dios, los bautizados, es la vida eterna. Y el que no busca la vida eterna, el que no se esfuerza por llegar a esa meta, pues creo que su vida fue un fracaso. Discúlpenme que lo diga así, pero así es. Inclusive, fíjense, aquí yo encontré una frase que me gustó mucho, se las quiero leer. Dice: la ciencia más acabada es que el hombre en gracia acabe, o sea, que muera en gracia, ¿sí? Pues al fin de la jornada, el que se salva, sí sabe, ¿sí? Y el que no se salva, pues no sabe nada. Y entonces, pues de nada le sirvió toda su ciencia, ¿no? De nada le sirvió toda su sabiduría que haya adquirido en esta vida, si él al final pues no logra salvarse. Fíjense lo que nos dice aquí el Catecismo de la Iglesia. Eso lo vamos a ver al final, pero de alguna manera quiero, como les dijera, que lo tomemos como una introducción, porque es muy importante, ¿no? Es muy importante lo que nos dice el numeral 1020, y fíjense lo que trae la glosa de este numeral. Dice: el cristiano que une su propia muerte a la de Jesús, ve la muerte como una ida hacia Él y la entrada en la vida eterna. Cuando la Iglesia dice por última vez las palabras de perdón de la absolución de Cristo sobre el cristiano moribundo, lo sella por última vez con una unción fortificante y le da a Cristo en el viático como alimento para el viaje, y le habla entonces con una dulce seguridad. Fíjense hasta dónde nos lleva la Iglesia. Por eso es importantísimo morir como hijo de la Iglesia, como hijo de la Iglesia Católica. Si por ahí tienen oportunidad de ver la película de Santa Teresa de Ávila, esa fue la última expresión que ella les dejó como un legado a todas las monjas de su convento, ¿verdad? Les dice que ella moría como hija de la Iglesia. Y bueno, como hijo de la Iglesia nos da esta última oración hermosísima, que es la que el sacerdote le reza, le ora, lo encarga, como dijéramos, lo recomienda, no sé cuál sería la palabra correcta, ¿verdad? A la persona que recibe los santos óleos, que ya está pues entrando, podríamos decir, en ese final ya de su existencia. Fíjense lo que dice esta hermosa oración, que es parte del rito de la unción de los enfermos. Alma cristiana, al salir de este mundo, marcha en el nombre de Dios, Padre Todopoderoso, que te creó en el nombre de Jesucristo
Hijo de Dios vivo, que murió por ti. En el nombre del Espíritu Santo, que sobre ti descendió. Entra en el lugar de la paz y que tu morada esté junto a Dios en Sión, la ciudad santa. Con Santa María, Virgen, Madre de Dios, con San José y con todos los ángeles y santos. Te entrego a Dios y como criatura suya te pongo en sus manos, pues es tu Hacedor, que te formó del polvo de la tierra, y al dejar esta vida salgan a tu encuentro la Virgen María y todos los ángeles y santos, que puedas contemplar cara a tu Redentor. Qué oración más hermosa de veras, ¿no? Ojalá y todos al final de nuestra existencia nos podamos ir con esta recomendación de la Santa Iglesia a través de uno de sus ministros. Bueno, pues con ese preámbulo vamos a entrar a ver este tema que les digo se titula Creo en la vida eterna, ¿no? Y que nos va a hablar de ¿qué? Pues del cielo, de la muerte, del purgatorio, que también antes se le llamaban los novísimos. Bueno, todavía ese nombre se sigue utilizando, ¿no? Y el infierno, ¿no? Bueno, no lo quería decir aquí, pero pues también lo contempla, ¿no? Dice, algunas enseñanzas del Catecismo de la Iglesia sobre la buena costumbre de rezar por los familiares y amigos difuntos, ¿sí? Que lo deberíamos de hacer durante todo el año, en todo tiempo, ¿verdad? Pero que desgraciadamente, y lo digo así desgraciadamente porque a muchos así lo hacen, ¿no? Lo dejan nada más para el mes de noviembre. Pero bueno, la Iglesia de alguna manera, pues así no lo ha puesto, pero no es nada más el mes de noviembre. Nos dice que en los libros santos se llaman novísimos a las cosas que le van a suceder, que le sucederán al hombre al final de su vida. La muerte, ¿sí? El juicio, el destino eterno, el cielo o el infierno. La Iglesia los hace presentes de modo especial, ¿verdad?, en esas celebraciones del mes de noviembre. A través de la Santa Liturgia se invita a los cristianos a meditar sobre estas realidades, ¿sí? Pero yo vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, esto lo deberíamos de hacer siempre. Es que no nada más nos debemos de poner a pensar o a meditar en el mes de noviembre sobre la muerte, ¿no? Esto es algo que, pues, bueno, lo dice el Señor Jesús. Nadie sabe la hora ni el día en que vamos a partir de este mundo, ¿no? Si supiéramos que vamos a partir en el mes de noviembre o al final del mes de noviembre, bueno, pues en ese mes nos ponemos a meditar, a rezar, a orar, ¿verdad?, a prepararnos, pero pues no es así, ¿no? Definitivamente no es así. Y bueno, el tema aquí nos hace una pregunta, ¿sí?, que a lo mejor muchos de nosotros también la hemos hecho. ¿Qué hay después de la muerte? Dios juzga a cada persona por su vida, ¿sí? Eso es muy importante que lo vayamos teniendo presente. Y nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿sí?, que la muerte pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la aceptación o al rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo. ¿Eso qué quiere decir? Que allí se nos acaba nuestro tiempo, al que pues algunos le llaman, y yo también así le llamo, ¿verdad? Bueno, así lo acepto, el tiempo de misericordia. La misericordia la debemos de buscar aquí, en esta realidad, en el hoy, ¿sí? En este hoy, en este presente, ¿no?
Porque ese tiempo de misericordia que la iglesia lo maneja aquí, que es un tiempo abierto ¿a qué? A aceptar a Cristo o bien a rechazarlo, ¿sí? Hay quienes sí lo rechazan la gracia divina, y hay muchos que abiertamente lo hacen, ¿no? ¿Sí? Y no, como algunos dicen que nada más los comunistas, no, mucha gente lo rechaza, ¿no? Aquel que anda buscando, por ejemplo, a los brujos, las limpias, que anda en pecado mortal, que es un pecador ya consuetudinario, ¿verdad? Pues está rechazando a Cristo. Por eso dice, cada hombre, después de morir, recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida a Cristo, ¿sí? Bien a través de la purificación o bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo, o también, ¿sí?, para condenarse inmediatamente para siempre. Y recordemos algo que yo alguna vez ya se los he comentado, de lo que nos dice este gran místico, San Juan de la Cruz. Dice, San Juan de la Cruz nos habla de un juicio particular de cada hombre, y nos dice, fíjense lo que nos dice San Juan de la Cruz, nos dice, a la tarde te examinarán en el amor. A la tarde nos examinarán en el amor. Ese es el último examen, ¿sí? Y ahí, pues ojalá y todos pasáramos ese examen, ¿sí? Porque el que no pase ese examen es condenación eterna. Y bueno, ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco. Aquí un santo que se llama José María nos dice, todo se arregla menos la muerte, ¿sí? Porque si no lo arreglaste en esta vida, si no buscaste a Cristo, que Él es la resurrección y la vida, en ese momento ya pues prácticamente muy poco puedes hacer, ¿sí? Y la que sí arregla todos sus problemas, pues es la muerte, porque ahí se quedan tus problemas, ¿no? Ahí sí lo solucionas, podríamos decirlo, ¿verdad? Porque ahí se quedan tus problemas. Por eso nos dice este santo, cara a la muerte debemos de estar serenos, tranquilos, ¿sí? Él dice, así te quiero, sereno. Dice, no con el estoicismo frío del pagano, ¿sí?, sino con el fervor del Hijo de Dios, que sabe que la vida se muda, ¿sí? No se quita. Morir es vivir. Morir es entrar a la realidad eterna. Y continúa diciendo, dice, no me hagas de la muerte una tragedia, porque no lo es. Y nos da aquí nos pone un ejemplo. Dice, solo a los hijos desamorados no les entusiasma el encuentro con sus padres, ¿no? Imagínense qué hermoso es, ¿verdad?, estar conscientes, estar en esa certeza de que al morir nos vamos a encontrar nuevamente con nuestros antepasados. ¿Quién no quiere volver a ver a su mamá? ¿Quién no quiere volver a su papá? Abrazarlos, besarlos, a sus seres queridos, ¿verdad? Entonces por eso dice aquí este santo, que solamente a los hijos desamorados, a aquellos que no vivieron en el amor, que no quisieron a nadie, pues a ellos no les entusiasma ese encuentro con sus antepasados, pero a todos nosotros, ¿verdad?, que vivimos en esa realidad del amor a nuestros seres queridos, pues claro que queremos que llegue la muerte. Dice, el verdadero cristiano está siempre dispuesto a comparecer ante Dios, porque en cada instante, si lucha para vivir como hombre de Cristo, se encuentra preparado para cumplir su deber. Por eso el Señor Jesús nos decía él varias veces, ¿verdad? Oren, estén alertas, estén vigilantes, porque no saben la hora ni el día. En el momento menos pensado puede llegar la muerte. Por eso siempre debemos de estar preparados. Y luego aquí nos dice,
me hizo gracia que hable usted de la cuenta que le pedirá nuestro Señor. Sí, porque hay quienes viven pensando eso, ¿no? Y pues es un temor, yo diría, sano, fundado, ¿no? Pero no debería de ser, lo dice este santo. Dice, pero no debe ser para ustedes, ¿sí? Porque para ustedes Él no va a ser juez, ¿sí? En el sentido austero de la palabra, sino simplemente va a ser Jesús de Nazaret. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú lo buscaste, tú te adheriste a Él, tú lo adoraste, ¿sí? Tú lo llevaste a tu vida. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque esa es su misión del Señor. Él vino a este mundo, ¿sí? Como a veces se los digo, Él no vino a hacer milagros. Él no vino a saciar el hambre, ¿sí? Como muchos, ¿verdad?, piensan, ¿no? Por ejemplo, cuando las tentaciones, ¿verdad?, que Satanás le decía, ¿no? Si eres el hijo de Dios, ¿verdad?, pues dile a estas piedras que se conviertan en pan, ¿no? Y claro que lo podía hacer, ¿no? Después nos lo enseñó, nos lo demostró, ¿no? Cuando la multiplicación de los panes, ¿verdad? Pero Él no vino a saciar el hambre de los hambrientos. Él vino a saciar el hambre, pero de nuestra alma. Él vino a quitarnos el pecado para poder entrar en la vida eterna. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Por eso es que, ¿verdad?, aquellos que lo hemos buscado, aquellos que hemos vivido en esa realidad, en esa amistad con Él, con el Señor Jesús, pues para nosotros no va a ser juez, para nosotros va a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice, esta frase escrita por un obispo santo, lo comentaba así el santo, este gran santo decía, que ha consolado a más de un corazón atribulado, también puede consolar el tuyo, ¿sí? También nos puede consolar a nosotros. El hecho de saber que le hemos servido, el hecho de saber que nos hemos esforzado por amar a nuestro prójimo, por perdonar a los demás, por ayudar a los demás, por ser bondadosos, por ser misericordiosos, por vivir, pues hasta donde más pudimos, ¿verdad?, con todo un esfuerzo, ¿verdad?, con toda una entrega, las bienaventuranzas de las cuales ya hemos hablado. Y luego aquí viene una pregunta que se hace así abierta, ¿no? ¿Quiénes van al cielo? ¿Y cómo es el cielo? Y toman una cita de la primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 9, que dice, el cielo es el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre, el estado supremo y definitivo de dichas, ¿sí? San Pablo escribe, ni ojo vio, ni oído oyó, ni pasó por pensamiento de hombre las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Qué palabras más hermosas, de veras. Ojalá y nos afanemos por buscar el reino de los cielos. Después continúa diciéndonos, dice, después del juicio particular, los que mueren en la gracia y la amistad de Dios y están perfectamente purificados van al cielo, viven en Dios, lo ven tal cual es, están para siempre con Cristo, son para siempre semejantes a Dios, gozan de su felicidad, de su bien, de la verdad y de la belleza de Dios. Eso es el cielo, gozar de Dios. Dice, esta vida perfecta con la Santísima Trinidad, esta comunión de vida y de amor con ella, con la Virgen María, con los ángeles y todos los bienaventurados, se llama cielo, reino de Dios. Es Cristo quien por su muerte y resurrección nos ha abierto el cielo. Vivir en el cielo es estar con Cristo, ¿sí? Vivir en el cielo
es adorar a Cristo. Los que llegan al cielo viven en Él. Aún más, encuentran allí su verdadera identidad. Encontraremos allí nuestra verdadera felicidad. Ahí sí seremos saciados. Luego, este santo San José María nos dice, mienten los hombres cuando dicen, ¿sí?, para siempre, en cosas temporales, ¿no? Hay quienes utilizan esa frase, ¿no? ¿Sí? Soy tu amigo para siempre, ¿no? Dice, solo es verdad con una verdad total, ¿sí? Con una verdad total, el para siempre de la eternidad, ¿sí? Lo demás es temporal, lo demás es finito. Dice, y así has de vivir tú, con una fe que te haga sentir sabores de miel, dulzuras del cielo, al pensar en esa eternidad que sí es para siempre. ¿Por qué? Porque esa es eterna, ¿sí? No tiene límites. Piensa qué grato es a Dios nuestro Señor el incienso que en su honor se quema. Piensa también en lo poco que valen las cosas de la tierra, que apenas se empiezan y ya se acaban. Fíjense nada más, y luego el hombre se deja llevar mucho por lo que ve, por las cosas de la tierra. Por ahí hay un himno que dice, vivimos engañados, la belleza acaba, la belleza se marchita, ¿sí? Las cosas de este mundo nos engañan, porque hoy son y por la tarde ya no serán, y menos para mañana. Y desgraciadamente siempre nos afanamos por eso. Llámese dinero, llámese sexo, llámese poder, llámese fama, cuando en realidad es engañoso, ¿sí? Es vano, es superfluo, ¿sí? No sirve. Por eso decía San Pablo, es basura. Para mí esto es basura, ¿sí? Para mí, lo que verdaderamente vale es servir a Cristo Jesús, ¿sí? Pero, pues ya cada quien, ¿verdad?, tendrá que analizarlo. Por eso dice, en cambio, un gran amor te espera en el cielo, donde no hay traiciones, donde no hay engaños, donde todo el amor, donde toda la belleza, ¿sí?, toda la grandeza, toda la ciencia, ¿sí?, está esperándote. Y ahí no te vas a empalagar, ¿sí? Te vas a saciar sin saciarte. O sea, no te va a aburrir. Las cosas del mundo llega el momento en que nos causan tedio, ¿no? ¿Sí? Tú podrás comer carne todos los días, ¿verdad? Pero llega el momento en que te cansa, ¿sí? Hasta por ahí decía alguien, ¿no? La belleza acaba, la belleza también cansa. Pero qué triste, ¿verdad? Porque a veces esto no lo entendemos. Si transformamos los proyectos temporales en metas absolutas, cancelando del horizonte la morada eterna y el fin para el que hemos sido creados, amar y alabar al Señor y poseerlo, ¿sí?, después a Él en la eternidad, en el cielo. Los más brillantes intentos en esta vida se tornan en traiciones, e incluso en vehículos para envilecer a las criaturas. ¿Cuántas veces, verdad, nos afanamos por cosas de este mundo, ¿no? Y hay quienes llegan a robar, llegan a matar, se envilecen por las criaturas. Recordad la sincera y famosa exclamación de San Agustín, fíjense nada más, aquí otra vez, el gran maestro, que había experimentado tantas amarguras mientras desconocía a Dios y buscaba fuera de Él la felicidad, ¿sí? San Agustín fue lo que vivió. Él buscó la felicidad pues no les quisiera decir, ¿verdad? Lean las confesiones de San Agustín para que se enteren bien dónde buscó él todo eso, pero solamente les puedo decir
que buscó esa felicidad en el sexo también, ¿sí? En los maniqueos y por varios lados, ¿no? Y al final, fíjense lo que nos dice San Agustín, que había experimentado tantas amarguras mientras desconocía a Dios y buscaba fuera de él la felicidad. Y por eso nos deja esta hermosa frase. Dice, nos creaste, Señor, para ser tuyos, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, Señor. ¿Sí? En la vida espiritual, muchas veces hay que saber perder cara a la tierra para solamente de esta manera poder ganar en el cielo. Así se gana siempre el cielo. Y pues ejemplos nos sobran, ¿no? Vemos, por ejemplo, a San Francisco de Asís. Yo siempre les pongo el ejemplo a él porque la verdad a mí me fascina la vida de ese santo, ¿no? Cómo él perdió todo, su dinero, su fama, su fortuna, todo lo que él tenía. ¿Para qué? Para ganar el cielo. Bueno, ahora pasamos a otro punto que también es muy importante. Dice, ¿qué es el purgatorio? ¿Es para siempre? Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del infierno, del castigo de los condenados. Esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de la que ya habla la Escritura. Por eso, en el segundo libro de los Macabeos, en el capítulo 12, desde el verso 46, vemos ahí como Judas Macabeo mandó hacer un sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que quedaran liberados del pecado. Desde los primeros tiempos la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular la Sagrada Eucaristía, para que una vez purificados puedan llegar al cielo, puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de caridad, de penitencia, en favor de nuestros hermanos difuntos. Y miren de veras cuánta necesidad tenemos el día de hoy, especialmente ahora por lo que estamos viviendo. ¿Cuántos están muriendo todos los días? Y pues yo quiero pensar que los católicos sí se arrodillan, sí están en oración, pidiendo por nuestros hermanos que están muriendo. Ahorita en este momento están muriendo varios por esta pandemia que hoy nos ha tocado vivir. Tenemos que hacer oración por ellos, tenemos que pedir por ellos y especialmente, ¿verdad?, por aquellos que reciben el perdón de Dios, pero van todavía con muchas, diría yo, con muchas etiquetas de sus pecados, ¿verdad? Y tienen que ser purificados. Nos dice este santo, el purgatorio es una misericordia de Dios para limpiar los defectos de los que tienen que purificarse para poder entrar en el reino de los cielos. ¿Sí? Dice, no quieras hacer nada por ganar mérito, ni por miedo a las penas del purgatorio. Todo, hasta lo más pequeño, desde ahora y para siempre, empeñate en hacerlo por amor a nuestro Señor Jesucristo, por darle gusto al Señor Jesús. Esta es vuestra hora, y el poder de las tinieblas, dice, luego el hombre pecador tiene su hora, sí, y Dios tiene su eternidad.
Esto pues alguna vez nos lo dijo el Señor Jesús, ¿no? Cuando a Él iba a ser ya apresado en Getsemaní, nos dice, esta es vuestra hora. Es la hora del poder de las tinieblas. Nosotros también tenemos nuestra hora. ¿Cuál creen que sea? Yo digo que es la hora de nuestra agonía. Esa última hora que, pues si no nos preparamos, va a ser la más difícil. Que no tenía por qué serlo. Porque si nos hemos preparado, pues ya no digamos toda la vida, ¿no? Por lo menos unos años, ¿verdad? Ya después de que pasamos, yo les digo, de los 50, 60 años, pues ya que estás pensando que vas a vivir 80, 90 o 100, ¿sí? Ya prepárate, porque de un momento a otro puedes partir, ¿sí? No que luego muchos a los 50, 55 años, 60, todavía andan buscando novia. No es cierto, es una broma, ¿no? Pero de veras, ¿no? Llegamos a esa edad y debemos de prepararnos. Y desde antes, ¿no? Pero a veces no lo hacemos. Pero entonces, ese momento, esa hora, ¿sí? Que es nuestra hora, debemos estar preparados. Porque Dios también nos va a juzgar en su eternidad. Y bueno, de ahí nos viene el punto, pues podríamos decir, más difícil, ¿verdad? Que luego algunos, de veras, y discúlpeme, pero me da risa porque luego hay algunos que dicen que el infierno no existe, ¿no? Les digo, no te preocupes, ¿no? Yo luego les digo así en plan de broma, ¿no? No te preocupes, que el día que llegues al infierno, entonces te vas a dar cuenta de que sí existe, ¿sí? Yo no sé quién los ha engañado, yo no digo que todos, ¿verdad? Pero algunos piensan que el infierno no existe. El infierno es tan real como es esta vida, ¿sí? Yo les digo que es todavía, yo creo que más real que esta misma vida, ¿no? ¿Sí? El infierno existe. Y bueno, vamos a tratar de entrar un poquito, ¿verdad?, en el tema. Ahorita nada más vamos a ver algunas cosas, ya se nos fue el tiempo, ¿sí? Dice, significa, el infierno, significa permanecer separados de Dios, permanecer separados de nuestro Creador, y sería, ¿no? Y le pongo así, ¿no? Y sería nuestro fin para siempre, por nuestra propia y libre elección. El que vaya al infierno va a ir porque Él lo eligió, porque Él lo quiso. Tuvo toda una vida para salvarse, ¿sí? Por eso les leía yo esa frase, ¿no? Que todos, pues, buscan la ciencia, se preparan, ¿no? Vamos a la universidad. Hay quienes tienen hasta una maestría, tienen un doctorado y saben muchas cosas, pero al final, imagínense, pierden la batalla, se condenan, no se salvan. Entonces, de nada les sirvió su ciencia, de nada les sirvió su conocimiento, de nada te sirvió haber ido a la universidad, de nada te sirvió ser ingeniero o lo que seas, la profesión que ejerzas. Si te perdiste tu alma. Por eso el Señor Jesús nos decía, ¿de qué te sirve ganar el mundo si al final pierdes tu alma? ¿Con qué la vas a rescatar? Entonces, el que llegue al infierno va a llegar por su propia elección, por una decisión propia. Rechazó a Dios, nunca se quiso arrodillar, no se quiso confesar, no quiso ir a misa. ¿Sí? Le valió. Ese sí le valió todo. Dice, este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra esa, que ojalá y nunca se nos pronuncie, infierno. Y el infierno se va a dar por morir en pecado mortal, sin estar arrepentidos ni acoger el amor misericordioso de Dios para con nosotros, porque Él nos dio, ¿sí?, esa capacidad, esa libertad para elegir. ¿Lo elegimos a Él o nos volvemos, yo les digo, anticristos? O estás con Cristo o te vuelves un anticristo, te vuelves enemigo de Cristo. Y ya sabes, si eres enemigo de Cristo, pues Él no te va a poder salvar, no porque no quiera, sino simple y sencillamente respeta tu libertad.
respeta el libre albedrío que nosotros le llamamos. Tú quisiste vivir alejado de Cristo, quisiste estar en contra de Cristo, pues es tu decisión, ¿sí? Y ahora tendrás que vivir esa condenación eterna. La enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte. Y allí sufren las penas del infierno, el fuego eterno. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para lo que fue creado, ¿sí? Y a lo que debió de haber aspirado, ¿no? No lo buscaste. Recuerda, decía mi papá, dice, recuerda, hijo, que el árbol donde cae, allí queda, ¿sí? ¿Nunca han visto ustedes cuando un labrador va a cortar árboles? ¿Sí? Siempre procura, ¿verdad?, acomodar el árbol de tal forma que no le cueste trabajo para sacar tabla, madera, lo que vaya a hacer, ¿verdad? Entonces siempre procura que caiga en un buen lugar el árbol ese que va a cortar. Pero si se descuida, pues el árbol le puede caer en la piedra, ¿no? Y decía mi padre, mira, dice, el árbol donde cae, allí queda. Y si lo mueven de ahí, sí, lo van a poder mover, pero lo van a mover hecho pedacitos, ¿sí? Y bueno, yo la verdad no lo entendía, ¿verdad? Pero hoy me doy cuenta que así le pasa al hombre, así le pasa a la mujer, ¿no? ¿Sí? Mueres en pecado, allí te vas a quedar. Te podrán hacer 1000 misas, y discúlpenme de veras, discúlpenme, ¿no? Porque a lo mejor algunos no están de acuerdo conmigo, ¿no? Te podrán hacer 1000 rosarios, pero tú moriste en pecado mortal, ¿sí? De veras, porque es curioso cuando muere alguien, cómo la gente se enoja, se molesta, porque, y más ahorita en esos tiempos, ¿verdad?, en que no se les puede hacer una misa de cuerpo presente, ¿sí? Y yo a veces con algunos que me llevo les digo, oye, pero ¿para qué lo llevabas a la iglesia? ¿Para qué lo llevabas a misa? Si ya está muerto, él nunca iba a misa. No, a él le gustaba ir a la cantina, le gustaba ir al fútbol, le gustaba ir a otro lado, pues mejor lo habían de llevar ahí. Y la verdad, de veras, yo sé que a algunos no les van a gustar mis bromas, pero es la verdad, ¿sí? Se enojan, se molestan con los sacerdotes, ¿verdad?, porque no les hacen misa. Pues que nunca iban a misa. ¿Para qué los llevan a misa? Ya él cayó ahí. Y luego ha pasado casos, digo, porque yo los he visto, por eso se los digo, ¿no? Ha pasado casos de personas que yo he conocido, ¿sí?, algunas, que han muerto, por ejemplo, de un infarto en una cantina. Yo conocí a alguien hace algunos años que murió de un infarto en una mesa de cantina. Se quiso morir. Otros los han matado allí. De veras, es triste esto. Pero los únicos que tenemos la culpa somos nosotros, porque no buscamos a Dios. Pero bueno, ya no os quiero inquietar más. Ahí dejamos el tema, ¿sí? Nos quedamos en el infierno. Vamos todavía a ver algunas cosas más, algunas citas bíblicas. Además, lo vamos a ver desde el Catecismo de la Iglesia. Aquí tengo preparado el complemento de este tema desde el punto de vista de la Iglesia Católica, desde el Catecismo, para que tengamos pues un panorama amplio de todo esto. Creo que hoy, y se los puedo decir así con certidumbre, hoy estamos a tiempo todavía. Es por eso mi empeño en que ustedes se preparen, en que ustedes conozcan esta realidad, para que el día que muéramos, ¿verdad?, en gracia de Dios. Tengamos una muerte cristiana con todos los auxilios espirituales que nuestra Santa Madre, la Iglesia, nos da. Y que el Señor Jesús quiso que todos tuviéramos. Porque no se les olvide, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ave María Purísima, sin pecado concebida.
Adorado sea el santísimo sacramento del altar. Por siempre sea bendito y adorado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.